33.3 presenta. ¿Qué tal? Segunda semana, segundo podcast que tiene que ver precisamente con el tema del perdón. Esperemos que les esté ayudando. ¿Cómo has estado, Clau? Bien, bien, aquí esperando ya estos momentos para venir al tema del perdón. Nada más cuando está frente a cámara dice que bien, pero está enojada con la vida. Todo lo que hablamos en el capítulo anterior hoy ha llegado así como, ¿y por qué esto? ¿Y qué no? O sea, le digo, estás enojada con la vida, te hace falta perdonar. Hay que rebuscarle en tu inconsciente. Ya me voy a hacer una introspección. Muy bien, en este podcast, conté al final, vamos a hablar sobre por qué se nos dificulta perdonar. O sea, ya hablamos en la sesión anterior sobre los niveles del perdón que tenemos que tener. Uh-huh. Y hoy vamos a hablar por qué a los seres humanos se nos dificulta, o sea, qué condiciones existen, qué condiciones nos rodean como para que nosotros no sepamos perdonar. ¿Te parece, Clau, si comienzo a leer un pedacito de introductorio? Claro. Dice, en este capítulo abordaremos más bien cuestiones que nos dificultan llegar a la experiencia del perdón. Estamos hablando de situaciones concretas, de la vida común, ya que las grandes respuestas no siempre se encuentran escritas, sino en el compartir puntos de vista que nos enriquecen y nos ayudan a profundizar en la experiencia que estamos viviendo y de esta forma iluminarnos el camino por donde cada quien debe de andar. Y abajito viene precisamente una de las primeras condiciones de los factores que influyen. ¿Cuál sería? Uno de los factores que influyen es la pérdida de la inocencia. ¿Qué significará eso de la pérdida de la inocencia? Hoy, pues que a todo estamos a la defensiva, ¿no? O sea, que ya no creemos en la gente, y eso yo creo que se va dando desde el inicio, desde casa, ¿no? Con el ejemplo que ponen aquí del niño que le dice a su papá, si te vuelves a dejar pegar, cuando llegues a la casa el que te va a pegar soy yo, ¿no? Obvio con otras palabras, pero pues desde ahí empezamos, ¿no? Desde casa, a perder esa confianza y bueno, la sociedad ahora está muy mal también por esa situación. Sí, y desde que escuchas que a lo mejor tu papá tiene el compromiso de entregar un trabajo y le llaman los clientes y se niega, inventa pretextos. O sea, ya desde ahí también estás recibiendo una carga emocional y también estás aprendiendo un modo de actuar en la vida. Claro. Entonces aprendes a que cuando tú solicitas un trabajo, a lo mejor lo que te están poniendo son pretextos del por qué no lo están cumpliendo, ¿no? Y ya a lo mejor ella sí, en el trabajo que tú mandaste a hacer, sí se les descompuso la máquina y tú ya no crees porque, pues no, porque mi papá decía mentiras. O a lo mejor la persona sí está enferma. Ajá. Y tú dices, Ay, no, está haciéndole al cuento, se fue de borracha toda la noche y ahora viene a decir que está enferma. O sea, sí son cosas que te crees y cuando tú creces viendo que el modus operandi de la gente es ese, pues así creces, pues entonces tú ya sientes que te están viendo en la cara, ya sientes que están abusando de ti y todo eso es una pérdida de inocencia. Claro, también otro de los ejemplos que tenemos de la pérdida de inocencia es el que no somos empáticos, ¿no? No somos, no nos interesa escuchar a los demás, vamos perdiendo ese de, ay, ¿para qué? O sea, ahí viene a platicarme sus problemas y a mí qué me importa, Pero ¿no? ese es el segundo factor, estamos en el primero. El primer factor, estamos hablando de la pérdida de la inocencia. Ajá, pero entonces, bueno, eso también se podría, otro de los factores que influyen en la pérdida de la inocencia. Yo lo digo porque después ya no vamos a tener mucho que decir, entonces ¿verdad? ya no lo ponemos, entonces, lo ponemos hasta no vamos a tener mucho de dónde darle a la gente orientaciones. Entonces, sí, centrémonos entonces en la pérdida de la inocencia, porque aparte también hay factores que hacen que pierdas la inocencia, aparte de esto que comento de que ves y aprendes en casa, también de pronto la sociedad en la que vivimos. Claro, está horrible y ojalá estos temas de que estamos viendo del perdón pues nos ayuden pues a gran parte de la sociedad porque híjole, el no perdonar a alguien también nos trae una sed de venganza impresionante, ¿no? Y crees lo que
estamos Sí. acarreando ahorita en la sociedad. Pero si yo fuera un espectador que te escucha decir ahorita, está horrible, yo te mandaría un mensajito y te diría, está horrible, pero defíneme qué significa que esté horrible. Bueno, es una sociedad que está ahorita, pues no tenemos valores, hay mucha violencia, eh, muertes, hay cuánta gente ve, bueno, los feminicidios, y no nada más feminicidios, también cuántos hombres no, ayer desaparecieron, vinieron a la marcha por ejemplo, de ahora de la de López Obrador, y ayer infinidad de mensajitos, por ejemplo, le llegaban a mi hija, de los mismos servidores que trabajan para el gobierno, pues muchos ya no llegaron a su casa, ¿no? Que ¿Cómo vinieron crees? de fueras, porque obvio, los mandaron traer de Zacatecas, Chihuahua y todo, y como hay 15 desaparecidos que ahorita pues los están buscando porque llegaron a la marcha, vinieron aquí y pues no han regresado a sus casas. Entonces, pues imagínese. Pues bueno, tendría mi opinión al respecto, pero no es tema de política, ¿verdad? No, yo me refiero a que, Sino, bueno, no lo digo ajá, porque tú dices, sino porque yo podría decir muchas cosas al claro, respecto, pero no lo digo porque si no nos descentramos y a lo mejor sí tengo algún rencor atorado por ahí. A lo ya mejor, ve. fíjate, a lo mejor sí tengo un rencor atorado y es todo este ambiente de política y esas cosas. Mire, hablar sirve. Pero Ya estamos acá, y según yo no guardo rencor, y ustedes, y ahorita no, pero yo tengo primero que analizarlo. Yo por lo que acabas de decir, no puede ser que vayas a una movilización y de esa movilización desaparezcan personas. Ujú, O sea, eso no puede ser. Pero bueno, ese es otro tema. Al final creo que también los factores externos, como tú has mencionado algunos, influyen en la pérdida de la inocencia sí, y cada vez sabemos menos gente inocente, pero yo creo, ¿sabes qué? Que también tiene que ver el tema de la inocencia, tiene que ver en la región donde vives. pues Yo sí. que Dios me ha concedido la gracia de salir, sí, sí percibes gente inocente en otros lugares y se te hace increíble decir, ¿en serio esta persona me está ofreciendo esto desinteresadamente? Sí, Y nosotros, obvio, en países latinoamericanos y más en el nuestro, con todo el ámbito de corrupción y con situaciones que vivimos, pues sí, aquí pues ya te creces a la defensiva con la pérdida de inocencia, estarte cuidando de los demás. los demás. Pero creo que es un valor que no podemos perder y que tenemos que recuperar y que tenemos que buscar la manera de seguir cosechando nuestra existencia. Ese sería el primer factor. La pérdida de la inocencia es algo que nos impide llegar al perdón, porque entonces tú dices, más que perdonar, pues estos me están viendo la cara de sonso, ¿no? Y para que Claro. no me sigan viendo la cara, pues entonces yo voy a actuar así. Muy bien. Un segundo factor que tú hablabas hace un momento es que se ha dejado también a un lado la empatía por las necesidades de los demás. Ujú. Nos preocupan cada vez menos los demás. Nada más vemos por nosotros mismos y que también ha sido por lo mismo, porque hay veces que la gente es muy abusiva, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, cuando viene la gente y te dice, ay, ayúdeme, porque mire, tengo a mi hijo enfermo y no sé qué, tú, ay, sí, tenga, ¿no? Y das porque dices, ay, pues lo voy a apoyar, a mí no me gustaría estar en esa situación o algo. Y de repente te das cuenta que no es cierto, ¿no? O sea, fue como el chisme porque a la señora no le gusta trabajar, porque quiere todo fácil y dices, ay, no. Entonces, cuando alguien te vuelve a pedir algo, dices, no, pues no. Entonces vas perdiendo esa empatía. Pues es el fenómeno social que vivimos en los cruceros de la Ciudad de México, donde Exacto. te encuentras al limpiaparabrisas, a la señora indígena con sus niños, y ya todo el mundo te pide dinero y terminas ya no creyendo. ¿Por qué? Porque ya Claro, perdiste la inocencia, porque la vamos perdiendo y porque además ya pierdes también la empatía. Una vez que pierdes la inocencia, ya pierdes la empatía ante las necesidades de los demás. Entonces, el hecho, tú utilizaste una palabra muy que resume esto, que es prácticamente eso, el ser abusivos, ujú, el abusar. ¿Cuánta gente llega a las parroquias y llega inventándote la historia de que son de centroamericanos, que los asaltaron en el camino, que ahora no tienen cómo irse? Y entonces tú más que darles dinero, de pronto dices, ok, te compro el boleto, déjame buscar a quién pueda ir contigo a comprar el boleto o a traerte el boleto para que te regreses. Y en lo que te metiste, disque a buscar, porque también es algo que aprendes, ya cuando se fue. sales esa persona ya se fue, porque lo que esa persona no quería era el boleto. Lo que quería era Dinero. dinero.
Y entonces, pues también de todo eso va haciendo que pierdas empatía. O todo lo que vemos en los medios de comunicación, que por ejemplo, la guerra en Ucrania, ya la guerra de Ucrania ya no nos dice nada, Ya perdimos, ¿no? Esa sensibilidad, esa empatía, ¿no? porque lo ves tan constante y es tratado de una manera en donde pues ya lo pierdes, es una noticia más, aunque esté sucediendo y esté pasando. Nos volvemos fríos. Sí, a nivel de naciones, por ejemplo, muchas naciones, incluyendo la nuestra, en donde estuvo nuestro sentido de empatía ante lo que estaban viviendo los ucranianos, cuando no somos capaces de tomar una postura al respecto. Y otro punto que también hace que nos volvamos gente que no sepamos perdonar es que en lo que respecta a las personas bueno, antes de eso, la incapacidad que tenemos de escucharnos. Ajá. O sea, no escuchamos a la gente, ¿no? No, hay veces que la gente llega, oye, mira esto, ay, o sea, qué flojera tus problemas, ¿no? O sea, imagínate que cómo está, eso pasa con una o dos personas, ahora cómo está la sociedad. Y cuando a lo mejor escuchando a esa persona hubiéramos podido, a lo mejor no darle un buen consejo, pero con solo escucharla ella ya se desahogó y ya, o sea, ya no fue y se cortó las venas, ¿no? Pudiera ser el Pudiera ser, caso. o sea, pudiera ser en muchos momentos la falta y la capacidad de escucharnos es al mismo tiempo, creo yo, que respecto al tema del perdón, es una incapacidad que tenemos los seres humanos para ser misericordiosos y entender lo que le pasa a otras personas. Sí, sí, la verdad es que es complicado y eso es, bueno, en el caso de cuando uno es, si alguien de aquí es religioso, o llámese de la religión que llames, eso es una debilidad espiritual, ¿no? También que nos está Claro, llevando. que es lo que viene el siguiente punto. En lo que respecta a las personas creyentes, tendríamos que dedicar unas sencillas palabras para decir que otro factor que nos obstaculiza el camino del perdón es la debilidad espiritual. Y leo un párrafo. La gran mayoría de las religiones tienen como eje central doctrinal el tema del perdón, como proceso primordial para poder entrar en profunda comunión con la divinidad, para ser coherentes con la propuesta espiritual que nos presenta la religión que profesamos. Sin embargo, todo queda en una mera teoría romántica que en el fondo no dice nada a nuestras personas, ya que en el momento en que nos tenemos que enfrentar a perdonar a alguien, nos gana nuestra humanidad y nos vamos por el camino más sencillo, el camino De de la la venganza. venganza. Entonces, ¿tú qué te vas a poner a preocupar por los demás? ¿Qué te va a interesar la historia de los demás? ¿Qué te va a interesar la vida de los demás? Me la hiciste Me la pagas. y con creces. Ah, claro. O sea, porque ya si me lo hiciste, pues ahora vas a ver esto y el otro. Y al final del día eso no nos va a llevar a nada bueno, nos va a llevar a tener más odio nosotros mismos y bueno, está complicado. Claro, la debilidad espiritual se manifiesta de una infinidad de maneras, también tomándotelo todo personal, también pensando que el sacerdote, el pastor, el gurú o quien sea, te tienen que hablar bonito porque se dedican a las cosas de Dios. Y yo creo que ese es uno de los errores que tenemos en la vida. Ah, es que como tú te dedicas a las cosas de Dios, mamá, no me regañes. Ajá. Oye, hay un ejemplo, hay paréntesis. Llego a casa y Maximiliano, la tarea, fíjate que es. Ay, pero si vienes de la iglesia y me llegas a gritar, o sea, ¿qué no entiendes que a los niños se nos habla con amor? No, sí, pero hay límites, ¿no? O sea, Tu hijo es un verdadero manipulador, ¿eh? no, Ve, sí. ve el monstruo que creaste. No, pero ya estoy modificando ese monstruo porque Pues te va a costar trabajo ese monstruito porque no es tan sencillo, ¿eh? Entonces, pero sí, al final es eso, ¿no? Que queremos hacer cosas que no. Dice, la persona que tiene fe auténtica no va a pedir a Dios que no le pase nada, que le quite la enfermedad al hijo, que Dios lo proteja con un campo invisible de toda desgracia. Por supuesto que no. La persona que tiene fe pide a Dios que le ayude a cruzar por lo que le toca vivir con dignidad y fortaleza. Y justamente. entonces justo la debilidad espiritual, ay, es que le recé con mucha fe a Dios para que mi mamá no se muriera y se murió. Por eso ya no creo en él. No No, es o sea, eso. no va por ahí. O sea, la acción de Dios no va por ahí. Entonces, esos son signos de que somos débiles espiritualmente. Entonces, si ya hasta le agarraste coraje a Dios y rencor a Dios porque no salvó a tu mamá,
Pues ¿dónde Pues está la ¿cómo va a estar tu espiri- situación con todos los demás? Y Dios, que es Dios, imagínate. Y se supone que eres una persona con fe, ¿no? Se supone, ya no vayamos muy lejos, la gente que trabaja en las parroquias a favor de las cosas de Dios. Ya el día que tú a esa persona no le diste la razón, ya se enojó, se ofendió, y hizo, deshizo. Entonces, todo eso es debilidad espiritual. Ujú, Y tristemente, la falta de perdón provoca personas con debilidad espiritual. Y ese es exactamente. el mal que le sucede no solo a la religión católica, sino a todas las religiones. Tener dentro de nuestras filas personas no con fe auténtica, sino personas con debilidad espiritual que simplemente se toman aspirinitas espirituales, recitos espirituales como para querer sentirse mejor, pero en el fondo, pues no. En el fondo siguen igual. Por supuesto. Y bueno, esto nos da pie a que nosotros pasemos al prácticamente que sería el cuarto Cuarto capítulo, capítulo. capítulo en torno a este tema de la debilidad espiritual, sobre las condiciones que nos impiden llegar al perdón, los factores de los que acabamos de enumerar. Eh, Al final eso se traduce en algo, que no sabemos forjar el carácter. Y eso se da desde casa, ¿no? O sea, eso es desde casa y a veces nosotros mismos, o sea, digo, hablamos de la sociedad en general, pero a veces empezamos desde casa, ¿no? Desde casa es donde no sabemos forjar caracteres, donde no sabemos guiar a los hijos de la manera correcta y pues nos lleva a todo esto. Por supuesto. Y dice el libro, una persona comienza a forjar su carácter cuando toma la decisión de dejar la casa paterna, cuando comienza a construir su propia historia y a tomar sus decisiones asumiendo la plena responsabilidad de cada una de ellas. Cuando se coarta la disposición a independizarse, prácticamente estamos anulando la madurez de un ser humano. Entonces ahí empieza todo, ¿sí? En casa, pero también empieza desde el momento en que tú decides por estudios, porque te gusta vivir solo, por lo que quieras, que llegue el momento y no tan, porque ahora ya de ese momento llega a lejana edad. Muy alejana. Demasiado muy lejana. Entonces, ese momento muy lejos hoy en día. Se ha retrasado ese Ujú. proceso, sobre todo en la cultura latinoamericana. Se ha retrasado ese proceso, pero tú empiezas a forjar tu carácter desde que asumes ya salir de la casa paterna y materna, desde que tú dices, ya, yo tengo que hacer lo mío, porque si no, pues a lo mejor vives arriba de la casa de tu mamá o de tu papá, pero obvio, ¿el patio de quién es? Pues desde todos, de mi mamá. Sigo ahí, ¿no? Exactamente, entonces, si dejaste tu bicicleta mal parada en el patio, ¿qué te van a decir? No, pues no me la voy a acabar. Ya Eh, dejaste tus cosas ahí otra entonces, vez. la mamá o el papá te siguen regañando como si fueras un niño de 3 años. Bueno, y eso en el mejor de los casos que es la bicicleta, ¿no? Pero aquí se mencionan algunas situaciones de que Meta al vive novio a todo, escondidas, meta al novio escondido, pues ¿no? ya te quiero ver. No, 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 no. Pero por ejemplo que nada más dices, bueno, el departamento, pero cuando son muchos hijos y hacen casas alrededor, pero es para la mamá seguir manipulando, ¿no? A los hijos y esto es lo que le digo, viene desde abajo, ¿no? Aquí me llama la atención un pedacito, ¿no? Que dice, no sé si he formado un inútil, no sé cómo le va a ir en la vida, pero pues al final del día ya no lo voy a ver, ¿no? Que eso lo vamos a hablar en las madres enfermizas, que es el caso de una mujer que me dice, pues a mí o sea, si sufre o no sufre, pues ok, yo ya voy a estar muerta, ni cuenta me voy a dar. Ajá. Y bueno, viene a raíz de a colación del cómo forjar el carácter, ¿no? Que lo tenemos que como padres empezarlo a forjar con los niños desde Claro, y pequeños. entonces cuando tienes una responsabilidad social que te tiene que ayudar a forjar tu carácter, por ejemplo, una parroquia tiene que forjar el carácter de las personas. Pues sí. Y entonces
el párroco, pues sí, el párroco debe de ser una figura de misericordia, de apertura, de aceptación, de amor, de caridad, pero también el párroco debe de ser una persona no manipulable y el párroco debe de ser una persona con carácter para que le ayude a los demás a forjar su carácter. Lo vivimos cuando hicimos la misa del coro, que se unieron todos los coros, hicimos la evaluación, la misa no salió muy bien. En el momento de la evaluación nos empiezan a decir Así. los coordinadores de los coros, ay no, se nos hizo una falta de respeto que los niños estuvieran de pie toda la misa. Oye, pues estos niños tienen que forjar el carácter. Entonces, ya en casa no les forjan el carácter o se los dañan por los pleitos de la estructura familiar con cuestiones de violencia familiar. Y entonces llegan a una parroquia que les tiene que ayudar a forjar el carácter y no porque son niños pobrecitos, no, tienen que adquirir disciplina. Pero eso es lo que ha pasado hasta ahora, por ejemplo, sí viene desde casa, pero también yo siento que es como que esa situación es tripartita, ¿no? También vas a las escuelas y los maestros ya no pueden ser impartirles la educación como antes nos la impartían a nosotros, porque, uy, no, los derechos del niño, los derechos Claro, humanos, yo creo que es un todo, ¿no? La escuela, la claro. casa, las autoridades que están permitiendo tantas cosas que dices, no es así, y uno como papá que se deja, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo 2 hijos, el grandote y el chiquito, ¿no? Y yo veía que cuando los papás, todavía a mí me educaron de una manera en la escuela, a mi hija de otra, y ahorita el niño es así como, pues no les digas nada, está bien, ¿por qué lo dejaste parado 1 hora? Pobrecitos, o sea, no se vayan a maltratar. Entonces, imagínense qué va a pasar con ese niño dentro de 30 años que tenga que salir a la vida y enfrentarse a una situación, enfrentarse a un problema. Claro, imagínense una mamá como Claudia, consentidora, y luego los niños de hoy, que no les puedes decir mi vida. Ah, pero yo sí Tengo les una digo. amiga maestra que no, luego me cuenta cada historia y al final se reduce en que hoy los papás, los padres de familia, le exigen a los maestros la educación que los padres de familia son incapaces de darle a sus hijos. O si acaso la maestra les dice algo, ¿y usted quién es para decirle a mi hijo? Mi hijo le puede decir de groserías, porque usted es así, porque ya hay esa falta de respeto hacia los maestros. Y el maestro no puede decir nada porque, pues, ¿cómo? Ah, ¿y de qué nos habla eso? Lo hablábamos la vez pasada. Estar en el fondo irritados y enojados, que, pues, un papá y una mamá que culpen al maestro por la educación o los límites que el maestro pone, que son incapaces de poner los padres de familia en casa, y se van contra el maestro, pues indiscutiblemente. Porque ahora todos los maestros son pederastas, así como todos los sacerdotes, ¿verdad? Ajá, Ahora todo mundo es pederasta, todo mundo abusa, todos, menos la familia. la familia Cuando es no donde da, más, algún día vamos a hacer un podcast de sexualidad. es donde más Es donde abuso hay más, donde aprenden los niños a toquetearse en su casa. con los primos. Sí. Ahí empieza todo, ahí empieza todo. Pero no, eso no lo digas, No, porque no es en la está permitido. escuela, es en la parroquia, Tus es amigos, con qué es con ejemplo. otros, pero en la casa no pasa. Ahí, señores, ahí es lo común, ahí aprenden. Son 6 puntos y vámonos con los 6 puntos porque si no, no nos va a dar tiempo. Dice, primer punto de cómo podemos empezar a forjar nuestro carácter. Un primer punto es nunca respondas con las mismas armas de los demás, sobre todo de los ignorantes y necios. Ah, sí. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De que dice, escuché la historia de una familia que llega a un pueblo, de un pueblo en donde no se tenía luz y servicio. Entonces la familia llega y una familia de la ciudad llega al pueblo donde no hay luz y servicio, empiezan a tratar de, pues bueno, vamos a ver cómo se le puede hacer para que vengan a poner luz a toda la calle, ¿no? Ujú. Y la gente que dijo, ¿no? Que no iban a ir a cambiar sus costumbres ni como la manera de vivir, que ellos querían seguir viviendo sin luz y sin ningún servicio público, Me ¿no? recuerda un pueblo allá por el sur. ¿A poco? Sí, me recuerda. Y entonces la manera de responder de esta gente a la persona que iba a ayudarlos, a que bueno, pues es una manera agresiva, grosera, y ahora hasta conflictuados salieron los otros señores, que ni todo por Claro. ayudar, ¿no? Sí, entonces nunca hay que responder con las mismas armas de los demás. En alguien tiene que caber La la prudencia. prudencia,
Para que haya pleito se necesitan más de 2 personas. Entonces, si tu hermana, que ya sabes que está toda loca Loca. de la cabeza, si ya sabes que nunca le has caído bien, que te tiene envidia y bla, 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 no te vanagloríes en eso. Simplemente el día que tu hermana te reclame algo, pues ya, pues así es. Si vives en la casa, compartiendo la casa de tus papás con la hermana, pues la vas a tener que aguantar. Si no quieres aguantar eso, pues te vas a tener que independizar. Claro, Y santo remedio. remedio. Bueno, eso es lo primero. Segundo punto para forjar el carácter. No guardes rencores que te debilitan humana y espiritualmente. El rencor es un cáncer, no lo hemos dicho, pero el libro lo dice constantemente. El rencor es un cáncer que te carcome las buenas intenciones, que te aniquila en tus buenos pensamientos, que te aniquila y te estanca en tus emociones positivas. Eso provoca el rencor en tu vida. No, y aparte también hasta ya enfermedades físicas, ¿no? Claro, sí, ya un rencor extremo, pues sí te desencadena en un cáncer, ¿no? Una vez fui a Claro. una parroquia de un amigo, con este que me peleé, pero ya nos contentamos. Ah, bueno. Me invitó, me dijo, oye, ¿puedes venir a mi parroquia a dar unción de enfermos? Y ya le ayudé, pero toda la gente así con artritis, las manos, le dijo, oye, ¿por qué? ¿Por qué en tu colonia, por qué tu gente, hay tanta gente enferma de los huesos, así como con reumas y así, artritis? Ujú, Dice, es que aquí hay mucha gente rencorosa. Sí, al final todo sale, ¿eh? O sea, pues ujú. imagínate todo eso dentro de ti, No te carcome. tiene que salirte, pues, De alguna de manera, o alguna sea, si tú manera, no lo ¿no? sacas, el cuerpo tiene que sacarlo, ¿no? Y Claro. entonces la carga emocional, pues, está cañón. Métele Entonces, alcohol a tu cuerpo, lo tiene que sacar. claro, Métele sufre, droga a tu sufre, cuerpo, la lo tiene tiene que que sacar. sacar. Y a veces no lo saca de maneras tan positivas. Lo mismo es el resentimiento y el odio. Así que si usted odia y tiene resentimientos, supérelos por su bien físico y emocional. Un tercer punto para forjarnos en el carácter, ahí lo tienes, ¿cuál sería? Sí, saber ser respetuosos con todos, al menos por educación. Exactamente. ¿Y cuántas familias viven en pleitos donde se pelean los hermanos y los primos se terminan peleando también? Claro, y es que no debe de ser, o sea, por ejemplo, cuántas, como dicen, ¿no? Pues sí, a lo mejor el pleito es entre hermanos, pero mis hijos no tienen por qué faltarle respeto a los tíos, ¿no? O sea, Por supuesto, entonces hay pero no lo entienden las límites. familias. Entonces tú ves a la persona que es el motivo de discordia de la familia y la ves en misa y la ves pasar comulgar o lo ves pasar comulgar y tú dices, ¿cómo es posible? Sí, O sea, ¿cómo es sí, sí, posible que sí. tengamos esa inconsciencia de que no le hablas a toda la familia te odia O más y bien tú odias a toda la familia porque la familia es, o sea, dices, o sea, esta mujer está mal, ¿no? O ese hombre. Tú odias a toda la familia y así con ese odio y ese conflicto que haces dentro de la familia, te paras a comulgar, ¿no? Dices, ah, sí? yo soy bien buena gente. Entonces en la vida, si usted no tiene amor por los demás, si no tiene respeto por los demás, pues al menos educación. Sí, Y hay cosas que si no empatizo contigo, no me caes bien, pues mínimo te saludo, ¿no? por educación, por Por respeto. educación. Hola, buenas tardes y ya. Sí, por educación Porque simplemente. hay, yo creo que hay el respeto, porque al final del día, ahorita que estamos hablando de las familias, pues hay jerarquías, ¿no? Y Por debes de supuesto. respetar esa situación. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta para forjarnos en el carácter es guardar cordura y dignidad ante lo que la vida nos presenta. O Sí, sea, no aquí, romperte. claro, aquí tenemos el ejemplo de cuando, digo, hay muchas familias, ¿no? Que la fe, aquí yo creo que también va dentro de la fe, que cuando muere alguien, ¿no? Se pelean con Dios, se enojan con Dios, y aparte a la hora que están en el velorio bajando el féretro, ay, bueno, es una escandalera, es un show, no, yo creo que debes de tomar con dignidad las enseñanzas que la vida te da. Y eso, porque parte de forjar el carácter es que te aprendas a desapegar, o sea, que tu vida se vaya cubriendo de ciertos aspectos de desapego, que cuando en tu vida lleguen las grandes pérdidas, Claro, porque siempre hay pérdidas, pero cuando llegan las grandes, que es el papá, que digo, yo el afortunadamente, esposo, el un esposo, hijo, un hijo, gracias a pues, Dios, yo no pues, sé si hemos pues, sabido de pues eso, saber pero tener cordura, ¿no? O sea, exacto, cordura no es que te autocensures en la manera de expresar, pero tampoco te puedes romper. claro, O sea, eso es el carácter. O sea, el carácter no te hace indiferente al dolor, ni a las personas, ni a los sentimientos. El carácter te hace, al contrario, ver con claridad el dolor,
Claro. para que puedas responder. Porque mucha gente luego empieza el temblor y a lo mejor ni iba a pasar nada y ya se aventaron de la ventana Y ya se murieron. y se murieron de la caída y al final el temblor pues fue Ni de pasó, ¿no? 4 Fue- grados, ¿no? O sea, Exacto. entonces hay que saber guardar cordura, porque ante las desgracias, la gente que se desborda, pues entonces es posible que termine siendo parte de la desgracia. Exacto. Y el quinto punto, antes de irnos, es para fortalecer el carácter, es saber decir sí Sí o o no. no por convicción y no por prejuicios. Es decir, que la sed de venganza, el odio, el rencor no hablen por ti. Ujú. Que tú seas capaz de decir, le entro, no le entro, me interesa, no me interesa. Sí, a veces, ¿cuántas veces no nos ha pasado de, oye, esto, y por la pena, por el de, ay, cómo no? Bueno, sí, y a la hora de la hora dices, sí, ¿cómo voy a hacer esto? Yo no tengo tiempo, ¿no? Entonces, saber decir no y tomar O decisiones. quedas mal, Exacto. te lo digo Juan para que me ¿Te entiendas, entiendas, Pedro. Pedro? Y el último punto es, haz crecer para forjar el de carácter indiscutiblemente, haz crecer tu amor propio. O sea, quiérete, ámate, respétate, consiéntete, cuídate, procúrate. Sí, no dejar a un lado. Las que somos mamás, yo creo que no es ese cuidarnos, ese también darnos nuestro tiempo, nuestro espacio, y nos va a ayudar a empezar a modificar muchas cosas. No todos son los hijos, porque nos perdemos ahí. Aparte, somos unas mamás neuróticas que nada más estamos gritando, empiezan los conflictos, y no, yo creo que hay esa parte, ¿no? De que nos demos un espacio, y no nada más las mamás, o sea, yo creo que todo el mundo merecemos un espacio, merecemos un tiempo, ¿no? Claro. Entonces, aquí concluimos este segundo podcast. Aquí concluimos. Nos quedan 2 sesiones. Recuerden que esto es para que vivamos este tiempo de preparación al misterio de la encarnación. Tal vez no como acostumbraríamos a escuchar una plática espiritual. Estos son temas de reflexiones humanos para que pues entendamos el misterio de la encarnación de Jesús, que fue humano. Jesús no jugó a hacerse hombre. Jesús se humanizó, se encarnó con todos los pros y contras que pueda tener la condición humana. Así que muchísimas gracias. Nos encontraremos la siguiente semana. Claudia Alarcón. Y el padre Daniel Barajas, muchas gracias. 33.3 presentó